Hemos llegado al día martes y hoy vamos a hablar de el ejemplo del descanso. Va a descubrir junto a nosotros algunos elementos que resultan muy interesantes y vamos a ir de lleno al libro de Hebreos. Así que le invitamos a que por favor nos acompañe en oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, necesitamos tu sabiduría y sabemos que cuando pedimos sabiduría tú estás listo para darla. Esa es tu promesa. Y hoy rogamos que nos ayudes a comprender la lección que tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, luego de lo que hemos estudiado estos días anteriores, hablando de los ejemplos, los tipos, de cómo Dios se revela en ellos para mostrarnos realidades superiores, ahora nos encontramos con el libro de Hebreos, que vamos a estar estudiando, específicamente el capítulo 4. Y debo admitir, pastor, que el capítulo 4 de Hebreos es un capítulo algo difícil. Así es. Algo difícil. Entonces, quisiera que nosotros comenzáramos a dilucidar aquí. Pablo, o el autor de Hebreos, mejor dicho, está tratando de mostrarnos cómo lo que pasó en la historia de Israel todavía nos afecta hoy y tiene lecciones para nosotros. Y me parece interesante algunos pasajes. Usted puede leer en casa desde el verso 1 hasta el verso 11 para tener todo el contexto. Pero acá vamos a concentrarnos en algunos versículos. Y quiero leer primero, pastor, este verso, el verso 3. Porque aquí aparece quizá el principal problema del pueblo de Israel en su peregrinaje. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí está tratando de decirnos el autor de Hebreos cuál fue el problema de los israelitas en el desierto. Pero pastor, coméntenos un poco más. Bueno, tal como se ha declarado, el capítulo 4 de la carta a los Hebreos es muy importante. También puede ser compleja y lo reconocemos. Sin embargo, unamos con lo que ya hemos estado estudiando esta semana y por eso hicimos un énfasis muy especial, muy importante. Si usted tiene que ir a repasar las lecciones anteriores, vaya, apenas un par de días para que usted pueda captar ahora que tenemos el concepto del reposo. Así es. Pongámoslo en primer lugar de esta manera. El reposo es aquí un concepto. Dentro de ese concepto de reposo, nosotros tenemos que se menciona el sábado porque está en el versículo 4, sí, donde dice, reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. También aquí tenemos en el concepto del reposo, está la tierra, ojo, la tierra que el pueblo de Israel estaba llamado para conquistar, Canaán, para digamos, habitar, que es la tierra de Canaán, porque cuando dice, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, se refiere a la tierra de Canaán. Y si nosotros vamos más adelante en el libro de Hebreos, vamos a descubrir que también el reposo está relacionado con el sacerdocio. Muy bien. Todavía hay mucho más si lo unimos a otros conceptos. Por ejemplo, está el jardín del Edén, pero quedémonos en este momento con esas enseñanzas. Entonces, algunos erróneamente, ¿y por qué es importante entender esto? Porque algunos erróneamente dicen, al leer Hebreos 4, que ya no se debe reposar en un séptimo día, sino que la Biblia habla de que hay un reposo general para el pueblo de Dios. Entonces eliminan la necesidad de llegar cada 7 días, o sea, cada sábado, a un momento de parar todas las actividades y descansar. Algunos han llegado a esa conclusión, pero esa conclusión es totalmente errónea, porque noten ustedes, el concepto principal es el de reposo. Ahora, veamos que es un concepto espiritual y que tanto la tierra de Canaán, aún el sábado, son una representación de ese reposo. Muy bien. Notémoslo, volvamos al versículo número 3, Hebreos 4:3. Dice, por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Les pregunto, ¿entró el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, sí o no? Finalmente entró. Sí entraron, sí. Pero aquí dice Dios que no entraron. O sea, entraron y no entraron. Entraron físicamente,
pero espiritualmente Muy bien. no entraron. ¿Por qué? En la tierra de Canaán entonces se convierte en una estructura y en un símbolo del reposo que Dios les quería dar. Es lo mismo con el sábado. El sábado no solamente es guardar un mero día y ya, porque yo puedo dejar de trabajar el sábado y no entrar en el reposo de Dios. Tremendo, sí. Porque el sábado, al igual que la tierra, se convierte en una estructura de lo que Dios quiere darme a mí al final. Y cuando descubrimos Hebreos 11 nos damos cuenta que se entra en el reposo por la fe en Jesucristo. Amén. Muy Sí. bien. Entonces, cuando hemos captado eso, nosotros ahora estamos preparados para continuar estudiando el libro a los Hebreos. Ahora, más adelante, pastor, porque por eso decimos, para tratar de tener todo el contexto, lea todos los versículos, los vamos a repasar durante estos días, así que desde el verso 1 al verso 11, y en el verso 9 dice, hablando del verso 8 y 9, si Josué les hubiera dado el reposo, dice, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y comento este pasaje, pastor, por lo que usted estaba diciendo, o más bien lo señalo porque lo que usted estaba diciendo. Ellos entraron, pero no entraron realmente en el reposo de Dios. Y Pablo parece decir, o el autor de Hebreos, siempre hay que hacer la matización, el autor de Hebreos dice que queda otro día. ¿Será que de ahí se han agarrado algunos para decir, bueno, entonces ese otro día es indeterminado, no puede ser el séptimo día de la semana? Definitivamente, yo creo que nosotros tenemos que interpretar esto bien, y sabe que aquí hay una buena noticia y una mala noticia. El hecho de que no entraron es una mala noticia, Sí. pero también se convierte en buena noticia, porque si ellos no entraron, entonces hay disponibilidad, hay espacio. Así que vean cómo cambia toda la perspectiva cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia en una manera plena. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, y recordemos, ya yo les hice la pregunta, sí. y puse el ejemplo. Sí, con Josué entraron, conquistaron varias tierras, usted lo puede leer allí en el Antiguo Testamento, pero aunque estaban en la tierra prometida, por su falta de fe en Dios, por su falta de relación con Dios, y eso se evidenció en que sacrificaron a otros dioses, hicieron cosas que no eran correctas, por su falta de relación con Dios, ellos no pudieron disfrutar a plenitud de las bendiciones que Dios les daba. Y aquí salimos un poquito de la complejidad de esto para hacer una aplicación espiritual para nosotros hoy, hermanos, que nos puede pasar lo mismo. Puede ser que nosotros hayamos sido bautizados, estemos en la iglesia, tenemos Biblia en casa, vamos a un culto, escuchamos música cristiana y todo eso, pero vivimos intranquilos. Recuerde que el concepto de la lección de este trimestre es el descanso, el reposo, y en contraposición de la inquietud, de la ansiedad, de la desesperación, de la angustia. Ahora, le pasó al pueblo de Israel, estaban en tierra prometida, pero no disfrutaron, porque no conectaron esas bendiciones con Cristo Jesús. Entonces el autor nos dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo que queda? No es un descanso en otro día de la semana, no. El reposo que queda para nosotros es Jesús. Es lo que el pueblo de Israel no aprovechó, no disfrutó, y es lo que nosotros logramos a través de la fe en Cristo Jesús, porque más adelante el autor se concentrará en el sacerdocio de Cristo y que es el que realmente nos ayuda a nosotros para expiar o perdonar nuestros pecados. Muy bien, muchas gracias, pastor, porque esto ya nos comienza a dar un poco más de luz sobre Hebreos 4. Así que no se pierda el resto de la semana, porque vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre este capítulo muy interesante, que puede ser complejo, como ya se decía antes, pero que también tiene grandes lecciones espirituales y que debe ser comprendido en el contexto adecuado. Así que hoy creo que podemos orar, pastor, dándole gracias a Dios porque queda un reposo para los hijos de Dios. Todavía hay un reposo para que aprendamos a confiar plenamente en los méritos de Cristo, que es el único que puede garantizar nuestra salvación. Amén. Padre, te damos gracias porque a través de figuras, de símbolos, de ritos, de instituciones, tú quieres que nosotros entendamos al final que todo esto se trata de una persona, de la relación con una persona eterna, divina, amorosa, que es nuestro Señor Jesucristo. Permítenos encontrarlo a Él, permítenos, Señor, amarle, conocerle,
y que sea nuestro privilegio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.